Entonces la condición para que haya revelación, para que su vida no camine por inercia en la iglesia, es que por la revelación de la palabra usted ha aprendido a amarlo, y entonces el amado se manifestará en su vida. Amén. Y dice, Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga, mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos, que somos nosotros. Puede poner su mano aquí en su corazón por fe y decir: aquí habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Es tiempo que tengamos fe para poder creer que esta promesa o esta verdad se cumple en su corazón. Pero tenemos que amar al Señor. Verso 26, 14-26. Dice la palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por favor, ponga su corazón en esto. Los que aprendemos a obedecer los mandamientos del Señor, aprendemos a amarlo. Habrá morada de Dios en nosotros. Y entonces dice la palabra que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Jesús ha dicho. ¿Y cómo sigue hablando Jesús? Por medio de la palabra. Por favor, levante su Biblia. Si la tiene electrónica, levante su teléfono y dígale: aquí está la palabra de Jesús. Y el Espíritu Santo me va a recordar. Pero siempre he dicho, si no la leemos, si no la escudriñamos, si no meditamos en ella, ¿qué palabra nos va a recordar el Espíritu? Por eso, amados, salgamos. Pregunto, ¿puedo regresar a mi lugar? Amén. Amén. ¿Cómo nos va a recordar el Espíritu si no tenemos comunión con la palabra? ¿Cómo podemos decir que amamos al Señor si no amamos su palabra? Porque no la conocemos. Entonces, por favor, iglesia, yo le animo y le exhorto: tenga comunión con la palabra, no para complacerme a mí, sino para que usted aprenda a obedecerle al Señor. Me da tristeza en mi corazón, hermanos, que muchos vienen a la iglesia, vienen sin Biblia, nunca apuntan. Yo les digo, tienen buena memoria, perdonen, pero les tengo que hablar, soy su pastor. Usted puede lucir buena memoria, pero todo se le puede olvidar. Hermanos, Dios quiere que tengamos crecimiento espiritual. Estamos trabajando nosotros, esforzándonos por la palabra. Jesús reprendió a las multitudes que le seguían. En un momento determinado Jesús manifestó su obra maravillosa y le dio de comer a más de 5,000 personas. Y cuando la multitud lo seguía, Jesús le dio una palabra muy contundente. Vaya conmigo a Juan capítulo 6, verso 27. Por eso hoy, iglesia, tenemos que estar convencidos que el Señor es el que nos está hablando. Juan 6, 27 dice la palabra: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces la Escritura dice: trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Nos esforzamos por lo material y eso es bueno. Esfuércese por su trabajo, sea eficiente en sus negocios, sea responsable en todo lo que haga, pero tiene que ser más responsable en buscar la palabra que a vida eterna permanece. Por la comida, el alimento espiritual que usted y yo necesitamos. Y dice la palabra que es el Hijo del Hombre, es Cristo que nos va a dar. Queridos hermanos, tenemos que estar convencidos cuando usted por el Espíritu va a la Escritura, va a la palabra, escucha un mensaje de la iglesia, viene al culto, no está escuchando al hombre, es Jesús mismo que le está dando de comer el pan de vida que le sustentará
para vida eterna, porque a eso lo comisionó el Señor. Él sigue hablando y sigue proveyendo el alimento que a vida eterna permanece, y ese es el que debe de buscar. Usted debe de esforzarse, debe ser diligente, debe de ser apasionado. Hermano, hay semáforos en nuestras vidas espirituales cuando ya nos cuesta venir al culto, cuando nos cuesta estar sentados escuchando un mensaje, cuando nos aburrimos, cuando pensamos más en el calor, pensamos más en las condiciones que estamos viviendo y no tenemos la pasión de poder buscar la palabra, de regresar a la casa y seguir escudriñando la palabra, tener tiempo para poder escudriñar y meditar en la palabra. Cuando eso no esté sucediendo, por favor, que alguien se preocupe por ello, que estamos perdiendo el amor hacia el Señor. El Señor viene por una iglesia apasionada. Ahora, por favor, estoy corriendo un poquito por razones de tiempo, téngame paciencia. En el epístola a los Hebreos, el Señor hablaba a mi corazón. Dios se había manifestado de una forma tremenda al pueblo de Israel. Dios había sacado con mano fuerte a Israel, había hecho maravillas. Para que Faraón se doblegara, mandó 10 plagas. Hasta en la última plaga dejó ir al pueblo de Israel. Todavía cuando Israel iba hacia la tierra prometida, dice la Escritura que se endureció el corazón del faraón. Jehová permitió que se endureciera el corazón del faraón y se fue tras el pueblo de Israel. Y usted conoce la historia, que el mar rojo se abrió. Pero ahora yo quiero decirle algo importante. En la epístola a los Hebreos hay una verdad que quiero que le ponga atención, y eso es lo que el Señor hablaba a mi corazón sobre la importancia de aprender a amar al Señor y amar su palabra. Por favor, vaya conmigo a Hebreos capítulo 3, versos 7 y 8 en la versión viva. Aquí el Señor nos está hablando, y mire, dice claramente en la escritura que vamos a leer, como dice el Espíritu Santo: si ustedes escuchan hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Si usted pone su corazón en esta verdad y ¿cómo explicarle? Se enfoca que el Espíritu Santo es el que le está hablando a su corazón y le dice: si ustedes escuchan hoy su voz, entonces el Espíritu Santo está diciendo: ustedes tienen que escuchar la voz de Jesús. Si hoy escuchan su voz, no es la voz del pastor, es la voz del Señor. ¿Y para qué tenemos que aprender la voz de oír la voz de Jesús? Para que no se endurezca nuestro corazón como sucedió en el día de la rebelión, en el tiempo de la prueba en el desierto. Entonces mire, claramente nos está hablando: si hoy, dice el Espíritu, escuchan la voz de Jesús, no se va a endurecer su corazón como aquel día se endureció el corazón de mi pueblo. ¿Me estoy explicando? Ahora, entonces el Espíritu Santo está diciendo que si decimos que amamos al Señor, tenemos que aprender a conocer la palabra, obedecerla y amar su palabra, y así demostraremos que estamos amándolo a Él. Amén. Hoy dice el Espíritu: escuchen la voz de Jesús. Eso es lo que pide Jesús hoy. Hoy el Señor está hablándole a la iglesia virgen, pura, sin mancha. Hoy el Señor está hablando a su corazón, porque los tiempos están poniéndose cada día más crudos, más difíciles, más duros. Pero el Señor le está diciendo: escucha la voz de Jesús. Ahora, seguidamente, en la misma porción de Hebreos, capítulo 4, verso 1 al 3, dice la palabra, versos 1 al 3, dice la Escritura. ¿Ya estamos todos? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Por favor, ponga atención. Dice la palabra: temamos, reaccionemos, respetemos a Dios, creámosle a Dios, porque todavía está la promesa
de entrar en su reposo. Por favor, ponga atención a eso, entrar en su reposo. Está hablando de una dimensión. No está hablando, hermanos, de un día, de un tiempo, no. Está hablando de una dimensión, de un momento al que tiene derecho la iglesia que aprende a amar la palabra y obedecerla y amar al Señor. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea que la buena nueva se la anunció a Israel, pero Israel no atendió lo que Dios indicó, endurecieron su corazón y se rebelaron. Hoy Dios nos está preparando para que ninguno de nosotros se endurezca su corazón porque no escuchó al Señor. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dice la palabra que ellos oyeron, pero no tuvieron fe para oírla, para ponerla por obra. Pero hoy el Señor está demandando, el Espíritu Santo dice, oye la palabra del Señor Jesús acompañada de fe para que la pongas por obra, porque poniéndola por obra aprenderás a amarlo, obedeciéndolo, y entonces cada día serás acepto delante de mí, dice el Señor. Amén. Ahora, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hace acotación que dice la palabra que en el séptimo día el Señor descansó. Supuestamente, pero Él dejó la creación. No es que haya descansado o que se haya cansado, sino que el Señor dejó una dimensión ya preparada para cultivar al hombre, para que el hombre se realizara en la creación. ¿Me explico? Esta es otra enseñanza, pero voy rápido. Ahora el Señor lo saca a usted del cautiverio, nos libertó a todos y nos da la exhortación que aprendamos a amarlo, que aprendamos a conocer su palabra, que aprendamos a honrarlo a Él, para que tengamos el privilegio de que Él venga a ser morada en nosotros, que tengamos el privilegio que Él se va a dar a conocer a nosotros, Él se va a manifestar y Él nos recordará las cosas que Él ha hablado. Ahora, entonces cuando dice la palabra que no entrarán en mi reposo, es no entrar en su dimensión. Y entonces también nos habla de un tiempo de ira. Entonces Dios está hablando aquí, y por favor tómelo hoy en el Espíritu, que el que no entra en la dimensión del reposo del Señor, el tiempo que nos queda hasta que el Señor venga, entonces lo que va a suceder es que aquellos que no oyeron la palabra acompañada de fe, para entrar en esa dimensión, para esperar al amado, llegará a conocer el día de la ira de Jehová. Y el día de la ira de Jehová es la tribulación y la gran tribulación. El periodo de la tribulación y la gran tribulación se conoce como el día de la ira de Jehová. Se conoce como el día de la angustia de Jacob. Son dos nombres que se conoce el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. El día de la angustia de Jacob y el día de la ira de Jehová. Pareciera que nadie lo ha escuchado, no oigo ni un amén, amén. Sí, me estoy explicando. Entonces el Señor está diciendo, el que no entra en mi reposo no estará preparado cuando el amado venga. Porque si no entramos en la dimensión del reposo del Señor, es porque no hemos aprendido a amarlo. Pero si entramos en el reposo del Señor, en la dimensión del reposo, por favor, tenga la certeza que va a estar siendo la iglesia que va a ser arrebatada. Pero si no, estará sufriendo las consecuencias del día de la ira de Jehová. Ahora, ¿por qué le explico esto? Nuestro reposo en Cristo comienza cuando confiamos en Él para permitirle que Él haga su obra perfecta y buena en nosotros. Amén. Bueno, ahora quiero explicarle lo siguiente.
La palabra reposo, sí, va a aparecer en pantalla, ¿va? La palabra reposo viene del griego catapausis, que infiere como un hebraísmo en morar. Por favor, ponga atención, no se va a aprender el griego porque a mí me cuesta que se me quede y me cuesta pronunciarlo. Pero lo que sí sé, que infiere como un hebraísmo en morar. Quiere decir que el que no oye la palabra acompañada de fe, no puede tener, oiga, la bendición, el privilegio de morar en el Señor. Se cumple lo que está escrito en el Evangelio de Juan. Ustedes morarán en mí y yo moraré en ustedes. Entonces, hermanos, mire qué importante es ponerle atención. Entonces, hoy el Señor quiere cambiar nuestra manera de pensar, de venir a la iglesia y sin ningún compromiso. La iglesia tiene que aprender a conocer la palabra, a amar la palabra y obedecerla, para que usted tenga el reposo, o sea, que more la deidad en usted. Y ese misterio que hoy se revela es que el Dios que lo llena todo en todo, quiere llenar el corazón de todos nosotros. Amén. Ahora, este vocablo griego, catapausis, viene de otro vocablo que es catapau, que infiere establecerse o colonizar. Quiere decir que cuando el Señor viene a morar en nosotros, viene a colonizar. Por favor, esos son los vocablos. El Señor viene a transformar la vida. Cuando vemos a la luz de la historia, vemos que Estados Unidos, por ejemplo, fue colonizado por los ingleses y los franceses. Las costumbres fueron diferentes. Los ingleses ya venían practicando el evangelio. Por eso Estados Unidos como nación fue fundamentada, fue colonizada por emigrantes ingleses, irlandeses y franceses. Y muchos de ellos eran cristianos. Ahora Guatemala fue colonizada por los españoles. Y usted sabe todo lo que vino después. Pero yo quiero decirle que a la tierra de su corazón no vino ingleses, no vinieron irlandeses, no vinieron españoles. El que viene a colonizar su corazón, a conquistarlo, a erradicar todo lo malo y todo lo nocivo, es el Dios de gloria que quiere tomar el control de su vida. A eso lo trajo el Señor. Pero el hombre, oiga, qué tremendo es el Señor, porque por palabra profética es que el hombre, utilizando su libre albedrío, se aparta de la comunión con la palabra, se aparta de la relación con el Señor. Tiene cosas más importantes, tiene su mente en las cosas de esta tierra. El Señor le está diciendo en esta hora a la iglesia: tienes que creer que tu ciudadanía está en los cielos y tienes que prepararte, porque de ahí esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces tenemos que dejar que el Señor prepare nuestro corazón. ¿Y cómo lo va a preparar? A través de la comunión con la palabra. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra conducta, tenemos que cambiar nuestra disciplina. Perdone con todo mi corazón, no lo estoy regañando. Pero si va a estar viniendo cada 20 días, cada mes, si no toca la Biblia, hermano, ¿cómo el Señor va a hacer un cambio en su vida? ¿Me explico? Hermanos, no estamos jugando a cristianos. No estamos midiendo, solamente entrando al reposo, que Él entre, que nosotros tengamos comunión y que Él entre en nosotros. Vamos a entrar a lo prometido. Por eso a ellos no entraron a lo prometido, porque no entraron a la dimensión que el Dios de gloria los llamó.
Pero usted está siendo obediente en esta hora y está creyendo lo que Dios le ha mandado. No es su pastor. Y entonces así rápidamente le hablé que usted tiene que amar al Señor, porque el Señor, hermanos, le voy a hacer una pregunta un poco tal vez fuera de sentido. A ver, a las señoritas que están acá, ¿se casarían ustedes con un varón que no les ame? A ver, a las solteras. No hay solteras aquí. A ver, ¿se casarían con alguien que no las ame? Una locura, ¿verdad? Ahora le pregunto a los varones, ¿se casarían ustedes con una patoja que no los ame? El Señor viene por una iglesia que ama y desea al amado. No estamos hablando por hablar, hermanos. Entonces el Señor quiere llevar a su iglesia en esa dimensión de reposo, preparados para los tiempos, confiando en Él y permitiendo que Él haga su obra perfecta en nosotros. Esto es amar al Señor. Y entonces el Señor hará su obra en su corazón. Y entonces nosotros tendremos una consecuencia de bendición para nuestras vidas. Si nuestras decisiones en el pasado nos metieron en problemas, este es el tiempo que tomemos mejores decisiones. Por favor, ahora nos vamos a ir después de esta vida. Levante su mano y diga: me voy a la otra vida. Amén. Lo que yo quiero decirle en mis pocas palabras es que si no entramos en ese reposo, no vamos a ver lo que está para la iglesia vencedora. Le quiero hablar así rápidamente. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Es que yo no quiero dorarle la píldora, no quiero emocionarlo, quiero que usted esté convencido. Vaya a la escritura. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Usted sabe que en el libro de Apocalipsis, de capítulo 2 y capítulo 3, hay 7 mensajes de Cristo a 7 iglesias, pero este es un mensaje para la iglesia de hoy. Y tenemos que aprender de lo que el Señor demanda en el mensaje de las iglesias. Apocalipsis 2:12 dice la escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Por favor, ¿quién es el que dice esto? El que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos? La palabra. Dice que de la espada que sale de la boca de Cristo, Él va a matar al anticristo. Ahora, por favor, ponga atención a esto. Entonces, el Hijo morando en el Padre y el Padre morando en el Hijo. Por favor, ponga atención. Yo sé que tiene calor, pero ponga atención, por favor. Jesús venció a Satanás por la palabra. Amén. Jesús hoy nos dice que vendrá. Dice la palabra que cuando el Cristo venga, después de la gran tribulación, vencerá al anticristo por la espada que sale de su boca. Y entonces está describiendo la palabra: el que tiene la espada de 2 filos dice esto, ¿sí? Amén. Entonces, ¿quién está diciéndole hoy que tiene que aprender a amar su palabra? El mismo Señor Jesús. ¿Quién le recordó que tiene que amar la palabra y obedecerla? El Espíritu Santo le está diciendo. ¿Sí? ¿Estamos, iglesia? Apocalipsis 2, el verso siguiente, por favor, 17. Oiga, yo estoy seguro que vamos a decir amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Yo le pregunto, iglesia, ¿quién quiere conocer su nombre nuevo que está escrito en los cielos en una piedrecita? Amén.
¿Quién quiere comer del maná escondido? Ah, bueno, por favor ponga atención, ya nos vamos a ir, pero que salga convencido que ahora tiene que ir a desempolvar la Biblia. Dice la palabra que el maná escondido, perdón, la palabra nos enseña que Israel se alimentó con el alimento que descendió del cielo, el maná. Ahora nosotros nos alimentamos con el pan que descendió del cielo, de la palabra, que es Cristo. ¿Sí? Y el Señor nos está invitando a que entremos en su reposo, entremos en su dimensión. Él quiere colonizar nuestro corazón, Él quiere morar en nuestro corazón. Entonces solamente los que se dejen llenar por el Señor, el Dios que lo llena todo en todo, quiere llenar su corazón, somos los que vamos a llegar al final para conocer nuestro nombre nuevo escrito en una piedrecita blanca y comer del maná escondido. Iglesia, amén. Eso es para usted. Pero la iglesia que se mantuvo en el reposo de Cristo, morando en Cristo y Cristo morando en ella. Estos son parte de los misterios. Ahora le hago una pregunta así vaga. Hermanos, cuando usted lo invitan a un banquete y usted desprecia la comida del banquete, ¿cree usted que el anfitrión le vuelve a dar la misma porción que le dio en una oportunidad y la despreció, la dejó manoseada? Ya no, qué bárbaro desprecio. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos valorando el pan de vida? Entonces queremos tener el maná, queremos comer del maná escondido que está como promesa para la iglesia vencedora, y si no estamos comiendo acá. Pero si aprendemos a comer la palabra, a amar la palabra, a obedecerla, consagrarnos para el Señor, ciertamente comeremos del maná escondido en el tiempo venidero. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello? Si alguien dice, pastor, no entendí nada, por favor búsqueme y con mucho gusto le explico. Pero empieza a leer la palabra. ¿Sabe que hay a veces gente que no entiende la palabra porque no escudriña la palabra? Pero el Señor quiere, me manifestaré, me daré a conocer con Él. Aquel que ama mi palabra y la obedece, yo me manifestaré. Por favor, iglesia, con todo mi corazón se lo digo, vaya a la palabra. Porque su sangre está sobre mí. Mi responsabilidad es decirle, vaya a la palabra. Aunque fuera de cámaras, fuera de la predicación, yo le puedo expresar mi cariño, mi amor por usted, pero hermano, tengo que corregirlo. Muchos de ustedes no están leyendo la palabra. Por favor, lo amo, pero lea la palabra. Póngase a escudriñar la palabra, porque entonces solamente estamos viniendo sin propósito, pero usted tiene que venir con propósito. Que se cumpla lo que está escrito: por vuestra comunión en el Evangelio, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por favor, póngase de pie y estemos convencidos que el Espíritu nos exhortó para que escuchemos a Jesús. Que el Espíritu nos está convenciendo que usted está llamado a estar en el reposo de Jesús. Él quiere establecerse, Él quiere colonizar su corazón, Él quiere morar en nosotros. Por favor, cierre sus ojos un momentito. Sé que el calor estuvo fuerte. El calor del lago de fuego y azufre es peor, hermanos. Cierre sus ojos. Solo usted sabe cómo está en la comunión con la palabra. Solo usted sabe cómo está su relación con el Señor.
Yo quiero hacer una oración general y decirle: Señor, aquí estamos todos pidiéndote perdón, porque hemos dejado de escudriñar tu palabra. Te pido perdón porque no he meditado en tu palabra. Te pido que me perdones con todo mi corazón. Abra su corazón y dígale al Señor. Créame que hoy en la madrugada yo le decía al Señor: perdóname, porque no vengo a hablar de mi propia cuenta. Primeramente me habló el Señor. Tengo que estar más apasionado por Él. Pídale perdón al Señor. Por eso algunos de ustedes siempre los he exhortado: siga amando la palabra, sigas apasionado por la palabra, que no deje que ese amor disminuya. Pídale perdón y dígale al Señor: dame la oportunidad de aprender a amar tu palabra. Dame la oportunidad de escudriñarla. Quiero aprender a amarla. Quiero aprender a obedecerla. No es regla de hombres a la que estoy siendo llamado para obedecer. Estoy siendo llamado a obedecer la palabra del Dios que me ha amado, del Dios que ha tenido misericordia de mí, del Dios que se ha compadecido. Señor, quiero que me enseñes a entrar en tu reposo. Quiero confiar en ti. Quiero caminar en esa dimensión para que cuando tú vengas, Señor, esté preparado para irme contigo. No quiero experimentar el día de la ira de Jehová. Quiero experimentar tu reposo, tu remanso. Muchas gracias, Señor. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Abra su corazón y dígale: y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. queremos aprender de ti, Mi Señor. espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida
nuestra vida nunca será igual si rendimos nuestra voluntad a Jesús. Porque si hemos confesado a Jesús como Señor, no ha sido religiosamente, sino para aprender a hacer su voluntad. Y su voluntad se revela en su palabra. Aprendamos a obedecer su palabra porque la amamos y lo amamos a Él. Y entonces Él vendrá a ser morada en nosotros y Él nos llevará en su reposo hasta el día que Él venga. Y no miraremos el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, por cuanto oímos su palabra acompañada de fe, y nuestro corazón no se ha endurecido, sino cada día ha estado permeado de su amor, de su gracia y su misericordia. Señor, te doy gracias por este tiempo. Aquí hay un alma de una jovencita que se rinde a Jesús, reconociendo que hoy es el día que se preparó para que ella le rinda su vida a Jesús, aprendiendo a poner su confianza en Él, para que sus años juveniles, sus años nobles no estén a la deriva, sino estén dirigidos por la palabra, porque se cumplirá lo que está escrito: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar mi palabra. Por eso, hermana Adriana, que ella confiese con su boca lo que voy a orar. Señor Jesús, te pido perdón porque había utilizado mal mi libre albedrío, pero hoy te pido perdón por mis pecados y hoy utilizo mi libertad para confesar que tú eres mi Señor, mi libertador. Creo en tu muerte y en tu resurrección. Hoy tengo el derecho de caminar en ti en una vida nueva. Muchas gracias, Señor Jesús, por recibirme. Declaro que a partir de hoy empezaré a amarte y amar tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Por favor, levante sus manos. Señor, yo bendigo la vida de todos nosotros, que aprendamos a tener comunión con la palabra, que aprendamos a amar la palabra, que la escuchemos acompañada de fe para entrar al reposo, esperando la venida del Señor. Los bendigo en el nombre bendito de Cristo y declaro la cobertura de Dios en sus vidas. Mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Que la presencia de Dios mi vida sea de continuo en su vida. Será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más. Su vida no será igual. Si aprendemos a oír la palabra y obedecerla. Se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo.